Francisco La Loca presenta. Grupo Fórmula presenta. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buen día, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Lourdes, buen día. Ciro, Manuel, buenos días, esta es la información. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, explicó esta mañana que el miércoles, un día después de haber sido repelidos por un grupo de personas no armadas en Nueva Italia, Michoacán, los soldados se reforzaron con apoyo de guardias nacionales y policías estatales para regresar a la zona con un grupo de 512 elementos y de ese modo aseguraron 5 laboratorios clandestinos y 19 plantíos de marihuana. Pese a lo anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda, no se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del programa anunciado la semana pasada para combatir la inflación. A una semana de que se pusiera en marcha el paquete contra la inflación y la carestía, los precios de los productos de la canasta básica siguen en aumento. Fuimos a la central de abasto para constatar los precios de los 24 productos que tendrían un precio de garantía. Les presentaremos la información. Hoy se realizará la audiencia para resolver el juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y un grupo de buzos sobre la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 Sur. Esta audiencia será en Mérida de manera virtual y el juez determinará si la suspensión es definitiva. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 22 centavos. Bueno, pues allá en Nuevo León, pues a la espera también, de alguna manera, si el presidente va a tocar el tema de Jaime Rodríguez Calderón. Por lo pronto, el propio exgobernador de Nuevo León le hizo pública una carta dirigida precisamente al presidente a través de sus cuentas de redes sociales, simplemente darle cuenta de que está en el hospital universitario. Dice: no encuentro mejor ocasión para revelar públicamente ante usted las conductas ilegítimas de mala fe e inclusive delictivas de las que ha sido objeto últimamente por las autoridades que actualmente rigen esta maravillosa y pujante entidad federativa. En efecto, no solo me han inventado delitos que desde luego no he cometido, lo que sin duda alguna demostraré con contundencia, sino además de esto, lo más grave, que con toda inquina se ha atentado gravemente contra mi salud. No es realmente larga la carta. Dice: señor presidente, con toda razón usted ha reprobado públicamente las venganzas políticas y en mi caso particular de manera incontestable, dice, soy una víctima más de ellas, por razón que sin duda son antijurídicas e inconfesables. Actualmente en Nuevo León se están recrudeciendo los embates en mi agravio. Dice al final esta carta de Jaime Rodríguez Calderón: desde luego que seguiré alzando la voz, luchando con todas mis fuerzas para que no se sigan vulnerando mis derechos. Denunciaré ante las autoridades competentes todas las arbitrariedades y conductas delictivas de las que estoy siendo objeto hasta lograr que se me haga justicia plena y se recupere mi salud. Ahí la carta que le hace pública pues al presidente López Obrador, a ver si alguien toca el tema allá en la conferencia en Nuevo León y viene alguna respuesta. En lo que tiene que ver con la salud, pues hoy se están esperando los resultados de los dos tumores que le retiraron de los intestinos al señor Jaime Rodríguez Calderón. La intención es descartar ese mal pronóstico que hay de inicio, que es el cáncer. Ciro. Bueno, como nos refería y nos daba detalles ayer su esposa, que estuvo aquí con nosotros. Vamos a pausa, 8:04. Gracias por sus comentarios. Sí, pues muy controvertido lo que acaba de decir el secretario de la Defensa sobre los hechos del miércoles en la Tierra Caliente de Michoacán. Vamos a rezar con eso y con más. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 9, Manuel. Bueno, publicó ayer, Ciro, y lo comentabas tú, artículo 19, pues un texto que es fundamentalmente un registro, denuncia
Partidos políticos amenazan e intimidan a periodistas en Tamaulipas durante el proceso electoral. Entre marzo y mayo de 2022, artículo 19 documentó una serie de amenazas, comunicaciones intimidatorias y bloqueos informativos en contra de periodistas, cubriendo el proceso electoral en el estado de Tamaulipas. Las agresiones están directamente vinculadas a Américo Villarreal Anaya, candidato a la gubernatura por el partido Morena, así como a Arturo Díez Gutiérrez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Periodistas de la entidad reportaron, artículo 19, que han sido víctimas de amenazas, comunicaciones intimidatorias, bloqueos tras su cobertura de la campaña a estos dos candidatos, y pues no quedó solamente en este registro de lo que dicen los periodistas que sucede. Hay un nombre y una referencia, Ciro, de lo que les ha pasado. Jesús Humberto González de Leija, locutor del programa La Comezón de la Raza, pasa o registra lo que él ha vivido. Shalma Castillo Castro, el caso de Luis Daniel Ochoa Alfaro, Gabriela Villalobos Racibé, y el caso también de Gildardo Garza Herrera, es editor precisamente del Grupo Cambio. Gildo Garza. Gildo Garza está en la línea telefónica porque pues todos ellos tienen una forma muy detallada de cómo han tenido una experiencia difícil, por decir algo, en esta cobertura de la elección, en este caso de Tamaulipas. Buen día, Gildo, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Gracias por tomarnos en cuenta. Bueno, pues desde el mes de febrero estamos documentando estas situaciones en torno a las campañas electorales en Tamaulipas. Como algunas personas ya sabrán, bueno, pues yo soy un periodista desplazado que como quiera sigo cubriendo mis fuentes en Tamaulipas. Ahorita documentando la situación de las campañas y bueno, pues han sido sujetos varios compañeros, un servidor, a campañas de desprestigio, agresiones y amenazas directas contra nuestra integridad, en contra de nuestra vida. Y bueno, pues todo esto gira en torno a un tema de agresiones de parte del candidato del partido Morena, que es de donde yo he venido. ¿De Américo Villarreal? Exactamente, Américo Villarreal, sí. ¿Quién te amenazó y cómo? Me amenazan mediante un mensaje de un teléfono local de Ciudad Victoria a mi teléfono particular. Bueno, primero me suben un meme, me dicen vendido con gobierno del estado, chayotero, etcétera, el lenguaje que se maneja todos los días desde la silla presidencial. Y ya en otra ocasión, y ahora sí me dicen, te tenemos ubicado, te va a llevar, ya te podrás imaginar que lo que viene ahí en la alerta de artículo 19, y revelan dónde tengo mi ubicación de refugio, porque bueno, estoy bajo protección del mecanismo desde la Secretaría de Gobernación. Esas son las amenazas que has recibido. En esta parte sí, amenazas directas ya de que van a atentar contra mi vida por estar publicando las situaciones que hemos venido documentando. Sí. Américo es una persona que tiene varios señalamientos. Hemos documentado. ¿Varios señalamientos de qué? Primero, el secuestro de sus propios nietos. Apoyó él la violencia familiar de su hijo Américo, que pues además era aviador de la Secretaría de Salud. Esto en 2014-2015 secuestró a sus propios nietos. Después se documentó que su hijo Humberto le dio 10 millones de pesos en el gobierno de Gidio Torre cuando él era subsecretario de la Secretaría de Salud. Él es una persona intolerante hacia la prensa, ya se ha documentado, están en los videos en internet, donde a 3 compañeros los ha amenazado, su esposa amenazó a uno de ellos. Y bueno, pues los cuartos de guerra que tienen ahorita, pues están todos los días criminalizando y colgando ataques hacia nosotros. El día de ayer, el día de antier mataron a mi madre en redes sociales, o sea, nada más darte una idea. Sí. Está el tema que acaba de salir del gobierno de los Estados Unidos, de los depósitos del hijo que se le hizo Sergio Carmona para la campaña, y que se ha documentado toda esta serie de situaciones. Américo solamente se ríe, solamente lo niega, pero no lo explica como otros políticos que han salido a dar la cara. Entonces, ahí se ve realmente que pues es alérgico a la prensa, o sea, es alérgico al tema del periodismo, y pues bueno, pues así como se ve, de ganar Américo, pues va a ser un sexenio difícil para la prensa de Tamaulipas. Vamos a tener un sistema totalmente autoritario, el cual dicte realmente qué se publica o qué no se publica, ¿no? Es un daño a la democracia, totalmente, sí. ¿Tú estás fuera de territorio de Tamaulipas?
Así es, Ciro, pero tengo mi equipo trabajando en Tamaulipas. Tengo son 6 compañeros que tengo trabajando en Tamaulipas. Y aparte familia, mi madre y familia. Ahora, Gildo, porque finalmente uno leyendo detalladamente mucho tiene que ver de este hostigamiento, ¿no? Que pueden traducirse, sí, de acuerdo como amenazas, Claro, en en expresiones estas, ¿no? Como mata un derechairo, ya es patria, una cosa así. Y en otros lados de la República, donde, perdón. Fueron los primeros memes que mandaron, ¿no? Que Sí. empezaron a circular en redes sociales. Ajá. Sí, correcto. No, a lo que me refiero es que en otros puntos de la República dirían, pues no es tan grave, te mandan eso y te mandan peores cosas en redes sociales. El problema es que hay puntos en la República Mexicana, Gildo, donde sí matan a los periodistas, quizá porque no les gustan sus publicaciones, ¿no? Y creo que lo que usted nos está haciendo es levantar la mano y decir, ojo, aquí tenemos un problema y somos varios. Ok, a ver, Manuel, Ciro, como lo saben también, como parte del periodismo también llevo una parte de activismo dentro de la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos en México. Sí. Y hemos localizado los puntos en los cuales son puntos rojos para la gente, para las personas periodistas, para las personas activistas. No podemos decir que o tomar a la ligera un mensaje que viene de un teléfono particular. No. Cuando estamos viendo más de 60 compañeros en todo lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador asesinados, y en este año 12, o sea, no podemos decir, pues es que lo toman o leve, ¿no? Y te mandan un meme. No. El tema aquí es que Tamaulipas ha estado documentado por la OEA, que es una zona silenciada, un territorio donde no existe ley ni garantías para ejercer la libertad de expresión ni el periodismo. Y si gana estas personas, si gana Morena, va a ser peor. ¿Por qué? Porque ellos también fueron partícipes del régimen de Egidio Torre Cantú y de Eugenio Hernández Flores, donde desaparecieron a muchos compañeros, y pues esta persona que ahorita está compitiendo, Américo Villarreal, formó parte de esos gobiernos. Ya se sabe la receta de cómo silenciar a la prensa. Ya se sabe la receta de cómo matar a un periodista. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, y sin embargo, a juzgar por las encuestas, pues parece que los tamaulipecos quieren darle su voto a Américo Villarreal. A juzgar por las encuestas que hemos conocido, las encuestas de los medios nacionales. ¿De quién? ¿Los de Mario Delgado? No, las Bueno, de pues, Reforma, las de Reforma y las del Financiero, por poner 2 ejemplos. Sí, no, independientemente de la guerra de las encuestas, porque también estamos en una guerra publicitaria de encuestas, en unos va a la cabeza el candidato de la Alianza por México, va por México, en otras va a México, pero ya cuando te das cuenta, pues 1,000 personas no representan totalmente pero son las encuestas, Gildo, y por lo general marcan una tendencia. En ocasiones fallan, marcan una victoria más amplia de la que se da o al revés, pero sobre todo no suelen equivocarse en cuanto al ganador. Nosotros desde la Ciudad de México, quizás estamos equivocados, pensábamos que la candidatura del señor Verástegui, a estas alturas iba a ser más fuerte. ¿Estamos equivocados? La percepción que tienes del Financiero y de Reforma pero yo... No, esa no es percepción, ese es el trabajo de ellos. La percepción de que tenemos, pensábamos que iba a ser una candidatura más fuerte. ¿Estamos equivocados? La percepción, sí, la percepción de la ciudadanía es que el candidato Truco va más arriba. Bueno, pues lo veremos y ojalá podamos mantener la comunicación. No, claro, ¿no? Y pues vemos la desesperación en el tema de la prensa. Y está el tema de la desesperación de Morena, que pues está atacando todos los días a la prensa, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias y suerte, Gildo Garza, como siempre. editor Gracias, de Grupo Cambio. Pues bueno, con la honestidad de decir, soy periodista y soy activista. Sí, activista, también, sí, por supuesto, sí. Algo que otras personas no hacen. Otros son los periodistas. Los que están en contra del, como decía este señor Molécula al principio del sexenio, nosotros representamos lo contrario del cártel de la mentira. El cártel de la mentira, ¿no? Así nos decía. El cártel de la mentira periodística. Pues es el cártel de la mentira, nos vamos a pausa. Pero me quedo con lo que nos acaba de decir el entrevistado. Las cosas, según él, estarían más cerradas en Tamaulipas. Pues sí. Sí, bueno. Y las experiencias, insisto, ahí están registradas de lo que han vivido. Me llama la atención porque luego se dice,
pasó esto, pero no se dice a quién. Aquí hay nombre, de dónde trabaja y qué es lo que ha vivido, ¿no? Insistir, y no se puede menospreciar. Vamos a regresar con ese tema de la elección de Tamaulipas, a propósito de lo que pasó el año anterior en Michoacán y en Sinaloa con las elecciones. Ok. ¿Van a volver a participar los grupos criminales? ¿Van a salir a intimidar los grupos criminales el día de la elección? 8:20, volvemos. Gómez Leiva por la mañana. ...8:24... quien tenga dudas de que el presidente tuvo un desliz ayer o se equivocó, una frase desafortunada con esto de que cuidamos también a los integrantes de las bandas porque son seres humanos, pues quien pensara eso ayer está equivocado, porque el presidente acaba de fundamentar el por qué dijo eso, lo reforzó, y en eso está Sofía diciendo, sí, nosotros no aplicamos la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Dicho lo anterior, ya empezó a emprenderla contra algunos periodistas, analistas que lo criticaron ayer. Dice el presidente que aquellos que dijeron que seguramente el presidente iba a aclarar sus declaraciones, no, dice el presidente, fíjense que así pienso, dice el presidente que nada humano nos sea ajeno. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión? Dice el presidente. No, todas son vidas, todas tienen que proteger, y así pienso y así se los repito. Dice, si tenían alguna duda, pues ahí va otra vez. Bueno, para quienes tuvieran duda. Invitamos, porque está en la Ciudad de México, le pedimos si venía hoy al programa a Juan Pablo Pérez, periodista de muchos años, muy destacado de Fórmula Sinaloa, periodista también, colaborador en los medios nacionales, sobre, pues fundamentalmente, el asesinato de un periodista la semana pasada allá en Culiacán, pero aprovechando, bueno, y un gusto tenerte aquí, Juan Pablo Pérez. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, qué gusto. Saludos al auditorio. Y antes de entrar al tema de Sinaloa, nos recordabas hace unos momentos que el actual candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, de quien hablábamos hace unos momentos, sí, que según nos decía nuestro entrevistado Gildo Garza, está intimidando a la prensa, fue el coordinador el año pasado, fue el coordinador de la campaña de Rubén Rocha para gobernador a Sinaloa. Buen día, qué gusto tenerte aquí, Juan Pablo. Gracias, Ciro, por la invitación. Saludos al auditorio. Américo Villarreal fungió como una especie de delegado de Morena en Sinaloa y se encargó del proceso previo a la campaña, incluso cuando todavía no había un candidato como tal, cuando se estaban, pues ahora sí que peleando la candidatura. Estuvo en Sinaloa, fue una persona cercana a Rubén Rocha durante el proceso, durante la campaña. Formalmente no fue el coordinador. No, fue una especie de delegado. En Sinaloa no hay presidente en el partido, no hay presidente en Morena, es decir, no hay un líder dentro del partido como tal. Por ello designaron en ese entonces a Américo Villarreal. ¿Y qué dejó? ¿Qué hizo? Sí. Yo lo calificaría, Ciro, al menos la percepción, hablamos de percepción, hablaba de percepción nuestro compañero periodista hace un ratito. Sí. Un personaje gris. O sea, no destacó, quizás como Morena lo percibía, Américo Villarreal. Sí, correcto. Pero quizás sea un operador. Sí, ya ves, los operadores a veces los operadores dentro del silencio no suelen sacar la cabeza. Pues hay algunos que sí, de pronto. En una elección que ganó con claridad el candidato y actual. Fue el que obtuvo más votos de las 15 gubernaturas en esa elección. Pero que estuvo también marcado por una serie de denuncias y hechos de intimidación y de presencia y de acción de grupos criminales. El candidato de la alianza opositora estuvo aquí, el senador Zamora, Mario Zamora, estuvo aquí. No sé si lo escuchaste, una larga entrevista con nosotros en la que hizo una relación
muy detallada de cómo los grupos criminales, las organizaciones criminales, en este caso suponemos que el cártel de Sinaloa o como se llame ahora, operaron en favor de Morena. Y nos dijo Mario Zamora, y aquí la dejo, ya no voy a hablar más mal del tema, no hay un abogado en Sinaloa que se atreva a presentar un recurso, una causa, una denuncia. Y yo creo que no lo habrá. No lo habrá. Tenía razón, Mario Zamora. Pues yo creo que no habrá quien desee meterse en esos bretes, sobre todo cuando pues, está revuelta el agua. Sí. Y sobre todo cuando hace una semana asesinaron a un periodista. Y sobre todo porque a partir de ahí se está politizando antes de ir el tema. Con el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, antes de ir con eso, ¿qué tan real fue lo que nos describió hace un año aquí Mario Zamora, el candidato de la alianza opositora? ¿Te refieres a la presencia de los grupos, déjame llamar los grupos criminales? Nosotros preferimos llamar los grupos criminales porque no solo son narcotraficantes. Cómo intimidaron candidatos, cómo aparecieron en las casillas, cómo intimidaron funcionarios electorales. Hubo, durante la elección de ese domingo, Ciro, hubo personajes y operadores políticos del PRI que fueron privados de su libertad. Sí. Fueron liberados un día o dos, algunos, un día o dos después de la elección, pero no hubo denuncias. O sea, se quedó en la declaración ante el medio, no hubo denuncias. Es que no hubo denuncias ni en los medios, Manuel. Ni siquiera en los medios. Vino aquí. La elección fue un domingo y si no me equivoco, Mario Zamora estuvo con nosotros el miércoles o el jueves. Sí, miércoles o jueves. Miércoles o jueves después de la elección. La noche del domingo el PRI brindó una conferencia y ahí acusó que grupos criminales participaron. Muy bien, la refirió Mario Zamora, pero luego ellos mismos se recularon, claro. En los medios, ya no digamos en los juzgados, en los medios. Eso es miedo. Correcto, porque ante la fiscalía no hay nada. No hay nada. No lo hay. Y como no hay nada, no pasó nada. Si no hay se validó la elección. Parece que Rubén Rocha pues está gobernando razonablemente bien, a juzgar por las encuestas. Me manda un mensaje el senador. El senador. Yo sí presenté denuncia. Mario. Dice Mario. ¿Nos está escuchando? Nos está escuchando. Pues le mandamos un saludo. Él sí presentó una denuncia. ¿Pero en dónde? ¿En Sinaloa? O sea, habrá que ver que nos conteste ante la fiscalía. Bueno, le pedimos, primero saludamos a Mario Zamora, le mandamos un saludo. Y si gusta, ojalá nos tome una llamada y nos dé más información sobre esto. Sí, dice que en Sinaloa. En Sinaloa. Que me imagino, pues no. Lo presentó en Sinaloa, porque aquí yo lo que recuerdo en la entrevista, primero, la puntualidad de su testimonio. La puntualidad. 2, dijo, no habrá un abogado en Sinaloa con el que se pueda presentar una demanda. 3, yo me regreso al Senado. Sí, ahí muere, ¿no? Porque a continuar la lucha desde el Senado. Estoy haciendo una síntesis de lo que nos dijo Mario Zamora, pero si nos está escuchando y podemos hablar con él en unos momentos sobre el tema, porque iba a no hay un esto, abogado que pueda defender esto. Iba a esto, Juan Pablo, porque el asunto es, ¿esto no se va a repetir dentro de 3 domingos en Tamaulipas? ¿No se va a repetir dentro de 3 domingos en la comarca lagunera? ¿En Aguascalientes, Ciro? En Aguascalientes, donde está cerrada la elección. No van a volver a aparecer los grupos criminales en los últimos días de la campaña, como el caso de esta muchacha, la candidata de la alianza opositora en Valle de Bravo. Sudiquey Ramírez. Ese es el tema, ya no solo por recordar lo que pasó, y nunca se aclaró del todo en Michoacán, en Sonora, en Sinaloa, sino esto se va a repetir en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango, quizá en Hidalgo. Los huachicoleros. Quintana Roo, pues no. Quintana Roo y Oaxaca parecería que no van a tener necesidad de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Te quedas con nosotros? Correcto. ¿Tienes tiempo? Muchísimo. Sí. Algo te respondió el senador, ¿verdad? Sí, dice Mario que fue el CEN nacional del PRI quien mandó un abogado, y ese abogado del CEN fue quien firmó. El que firmó la denuncia. El que se atrevió a firmar la denuncia. ¿Y qué pasó? Pues habrá que preguntarle al senador.
Sí, también algo así nos dijo Jesús Zambrano, también en su momento. Lo cierto es que no hay denuncias. Fueron a la OEA. Fueron a la OEA. Fueron a la OEA, ya está la denuncia. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. Y el descrédito por parte de Morena. Es que no saben reconocer su derrota. Imagínate, Morena diciendo que no saben reconocer la derrota. No reconocer. Va a participar el crimen organizado, se va a imponer el crimen organizado en los cierres de campaña, en la parte final de las campañas en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo. Va a estar presente el día de la elección. Complicado. Para mí es el tema central. Preocupa de la Tamaulipas. elección. No, Tierra preocupa caliente. Tamaulipas y preocupa a todo el país. Pero sin duda, Tamaulipas también. Vamos a una pausa y continuamos. Mucha más información. ...8:39 por la mañana, esta es la información. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, explicó esta mañana que el miércoles, un día después de haber sido repelidos por un grupo de personas no armadas en Nueva Italia, Michoacán, los soldados se reforzaron con apoyo de guardias nacionales y policías estatales para regresar a la zona con un grupo de 512 elementos y de ese modo aseguraron 5 laboratorios clandestinos y 19 plantíos de marihuana. Pese a lo anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda, no se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del programa anunciado la semana pasada para combatir la inflación. Hoy se realizará la audiencia para resolver el juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y un grupo de buzos sobre la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Esta audiencia será en Mérida de manera virtual y el juez determinará si la suspensión es definitiva. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 22 centavos. Bueno, seguimos conversando con Juan Pablo Pérez. Vamos a hablar con el senador Mario Zamora. Gracias a Mario, ya aceptó tomarnos una llamada, no sea que de inmediato, pero hay que decirlo, nos habían avisado de parte de Rosario Robles, sus abogados, de que por estas horas, alrededor de las 8:40, había la posibilidad de que nos llamara para reflexionar sobre lo que nos dijo ayer aquí el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Entonces, queremos reservar estos minutos por si se da la posibilidad de que en el teléfono público del penal de Santa Marta Acatitla, Rosario Robles pueda tener acceso y nos llame. Nos había dicho que intentaría hacerlo por esta hora, hacia las 8:40. Hacia las 8:40. Bueno. Por supuesto. Entonces le reservamos este espacio por si se da. Sí, recordar ahí nada más que lo que nos decía el ministro ayer, se está haciendo pues, todo un concentrado de unas especies de machotes, así lo planteó, unos machotes. La verdad no sé si hay posibilidad de hablar con Rosario que nos diga qué contiene ese machote. ¿Qué información acordaron que se le da a, pues en este caso va a llegar a la Defensoría Pública de un área que defiende pues, gratuitamente a acusados para valorar y saber exactamente qué casos y cómo abordarlos? Y sobre la salida que delineaba ayer aquí Germán Martínez. Creo que sí, muy importante a partir ya de la reforma al Poder Judicial, un artículo en particular, Ciro, que tiene por esencia la violación a los derechos humanos en el uso, si lo resumo bien, de la prisión preventiva oficiosa. Y con eso podrían salir muchísimas mujeres, no solo de Santa Marta, sino de otros penales, y podrían salir rápidamente. Bueno, y nosotros seguimos conversando con Juan Pablo Pérez, nuestro compañero de Fórmula Sinaloa. Te quedas con nosotros a las 9:10. Sí. Cuando hablemos con Mario Zamora, el senador ex candidato de la coalición opositora. Hace una semana el país estaba hablando del asesinato de un periodista sinaloense, periodista más bien de cultura, que también tocaba temas políticos, al de una muy de su buena carrera, pluma, cultura, Luis Enrique Ramírez. Pero su columna, el ancla, era muy leída, o sea,
antes de nombre Fuente Fidedigna, era de las más leídas en el estado, en el periódico El Debate, era una pluma muy, muy respetada en Sinaloa. No, nosotros lo recordamos de esos tiempos que estuvo en la Ciudad de México, en el Financiero, cuando estuvo por acá, y lo duro que fue por ejemplo, con el candidato Vizcarra en las elecciones de 2010. Sí. Cuando perdió el PRI por primera vez Sinaloa, cuando perdió contra la alianza PRD-PAN. Pues perdió el PRI entre comillas. Perdió el PRI entre comillas. Mario López Maloa. Valdés era priista. Sí, claro. Por cierto, ¿qué fue de Maloa? Pues ahí andan mochis. Dicen que quiere tomar la Liga Mexicana del Pacífico. Trasciende. Pues ya ves que es gente de béisbol. Sí, él es gente de béisbolero. Bueno, una semana después del asesinato de Luis Enrique Ramírez, ¿qué información tienes, Juan Pablo? Distinta de la que podemos tener. Yo quisiera plantearte, Ciro, lo que está ocurriendo desde el gobierno del estado a partir de este asesinato, porque el crimen provocó una destitución en el gabinete, una importante destitución. El lunes el gobernador advirtió a su gabinete que si alguno de sus subordinados tenía una denuncia interpuesta ante algún periodista, tenía 48 horas para retirarlo, si no, con permiso que te vaya bien. Pasaron 48 horas y según el gobernador, el exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, no retiró un par de denuncias. Dice Cuen que sí, las retiró, que ya no existen. Lo curioso es que una de las denuncias era justo contra Luis Enrique Ramírez. Y el otro caso es contra Teresa Guerra, secretaria de las Mujeres, actual secretaria de las Mujeres. ¿Cuál es el asunto aquí, Ciro? Héctor Melesio Cuen es el fundador del Partido Sinaloense, un partido local de peso en la entidad, que junto a Morena llevó a Rubén Rocha a la gubernatura y a 8 alcaldes y a 8 diputados, es decir, operaron en conjunto políticamente. En concreto, destituyó a uno de sus operadores de campaña y de equipo, pues. Y lo que se viene. Un alcalde de Morena enjuiciado, el alcalde de Culiacán, juicio político abierto en el Congreso del Estado, Jesús Estrada Ferreiro. Y si se fue el operador político y si enjuiciaron al alcalde de Culiacán, pues veto a saber qué puede pasar en próximos días, porque, por ejemplo, ante la Auditoría Superior del Estado hay una denuncia en contra del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, por la compra de 2,000 lámparas por 400 millones de pesos. Pero esas denuncias suelen proceder, porque pues, denuncias hay muchas, y auditorías y demás suelen proceder. Procedieron contra el alcalde de Culiacán, emanado de Morena, Congreso de Morena, Ejecutivo de Morena. Pues yo creo que proceden si el gobernador da la anuencia. O sea, si el gobernador les dice adelante, pues chance y también enjuician al alcalde de Mazatlán. Bueno, o al de Ahome. Volviendo al caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, ayer dijo el subsecretario de Seguridad, el subsecretario Mejía, que no había información que los llevara a suponer que el asesinato, porque eso fue la ejecución, fue una ejecución. Una ejecución, claro. La ejecución tuviera que ver con su trabajo periodístico. Lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes. Fue, sí. Dice el subsecretario que no tiene nada que ver con su ejercicio periodístico. El gobernador le respondió y dijo que en Sinaloa no descartan líneas. Sí. O sea, en la Fiscalía del Estado no hay avances, al menos no en lo público. O sea, no han informado. ¿Qué historias? El lunes se publicó en Milenio una columna de Braulio Peralta, del gran Braulio Peralta, uno de los periodistas culturales históricos de México. Una muy buena persona también, muy dura. Sí. Sobre Luis Enrique Ramírez. Muy dura. Sobre vida personal de Luis Enrique Ramírez, le hace un reconocimiento a su trabajo periodístico, pero también una crítica. Esos son los artículos valientes. Pues sí. Porque escribir una columna así sobre alguien que acaba de morir, con los argumentos que maneja Braulio, y Braulio no es de los periodistas que sale a lanzar golpes, que descalifica por descalificar.
Braulio conocía muy bien a Luis Enrique Ramírez. No vamos a hablar sobre el contenido de la columna. Pero para las personas interesadas no debe ser difícil dar con la columna. ¿Cuál es el título de la columna? ¿La tienes por ahí? Periodismo y drogas. Hijos. Ya con eso describe. Durísima la columna. Como suelen ser las de Braulio, cuando entre esos temas es de los pocos periodistas en México. Que desde siempre, porque esto lo hace Braulio desde siempre, como lo hacía Luis González de Alba. Correcto. En su momento. Correcto. El ya fallecido Luis González de Alba, que se atreven a abordar así estos temas. No nos metemos al contenido, pero quien esté interesado en el tema, periodismo y drogas, la columna del lunes de Braulio Peralta se publicó en Milenio. Que simplemente para él lo explica al final en una sola línea y dice, es un deber hablar con la verdad. Braulio Peralta, ¿no? Así remata, ¿no? ¿Perdón? Justo así remata la columna. Sí, así la remata, es un deber hablar con la verdad, así lo dice el propio Braulio, ¿no? Habla del cómo mataron, lo que pudo haber pasado en las horas finales. Debieron haber sido un tormento, un suplicio, los minutos finales de la vida de Luis Enrique, pero no sabe mucho más. ¿No? Hubo conferencia por parte de la Fiscalía el día del crimen, ya no la ha habido. O sea, la fiscal Sara Bruna Quiñones no ha dado información. Está participando la federación, pero la investigación es concretamente de la Fiscalía Estatal. Se supone que hay agentes federales participando en esta investigación. ¿Cómo tomaron en Sinaloa los medios de Sinaloa, los periodistas de Sinaloa, de quizás la entidad con los mejores medios, con muchos de los mejores periodistas del país, la declaración de ayer del presidente López Obrador? Los cuidamos también a integrantes de las bandas criminales porque son humanos. ¿Cómo se leyó eso en Sinaloa? Pues imagínate cómo se va a leer tierra de violencia. Pues sí. Presencia del narcotráfico en cualquier rincón y autoridades sometidas. En Villa Unión, Mazatlán, no sé si viste los videos, Ciro, militares sometidos días atrás. Como ocurrió la persecución, esta no fue persecución, pero fue sometimiento. Se ocurre en Sinaloa también, al sur sobre todo. ¿Y? Pues, nada se resuelve. ¿Pero cómo lo tomaron? Yo no le pudimos dar seguimiento ayer a la prensa de Sinaloa. ¿Cómo lo toman? ¿Hubo una crítica a estas palabras? ¿Hay una comprensión? ¿Cómo sentiste que fue la respuesta, cuando menos editorial, en Sinaloa, si es que la hubo, a las palabras de ayer del presidente? Al menos yo no he leído alguna columna que refiera a tal caso. Nada. Pues quizás puede ser un asunto complicado, sobre todo, te reitero, pues échale un ojo al Culiacanazo. No, bueno, al Culiacanazo y al asesinato de Javier Valdés, que por cierto el domingo cumplen 5 años. Pero me refiero a la protección que de pronto reciben los grupos. Pues más que protección, yo creo que el Culiacanazo lo que deja es la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente de la República, de decir, ante la eventualidad de una masacre, vámonos. Pero eso significa que vamos a dejar en libertad a uno de los grandes cabezas de los grupos criminales. Vámonos, suéltenlo y vámonos. Para mí eso es el Culiacanazo. Estando en Culiacán, o sea, como alguien que presenció ese día terrorífico, te puedo decir que la decisión de liberar a Ovidio creo que fue la mejor. ¿El error cuál fue? Tácticamente. ¿Cuál fue el error, Ciro? Sí. Quererlo atrapar en plena hora del día. Ese es un tema. Los errores tácticos, quizá estratégicos del operativo. Pero la historia, lo que sella esa historia es la decisión del jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas de decir, cedemos la plaza, entregamos la plaza porque no queremos balazos, a fin de cuentas, no queremos balazos. Y si nos tratamos de llevar a este señor, el señor Ovidio Guzmán,
aquí habrá balazos. Sí, claro. Y vete a saber qué balazos. Hubo muchísimos. O sea, Hubo, sí, por 6 eso, horas de pero ya balacera. lo tenían. Sí. Correcto. Pero ahora imagina lo que hubiera venido después, o lo que pudo haber pasado después. Ese fue el cálculo. ¿Sabes qué, Ciro? El día del Culiacanazo, Alfonso Durazo dijo que era un recorrido de vigilancia por parte del ejército. Están las declaraciones. O sea, no era un recorrido de vigilancia. Sí. Esa fue una mentira. Y luego corrigieron hasta que el presidente, y luego lo repitió en varias ocasiones, dijo, muchísimas. Fui yo. Sí. Sí, no, Durazo no sabía ni qué decir. No, pues No sabía ni qué decir. No sabían ni cómo Estuvo explicar en contradicción tras contradicción, pero también los mandos militares. Era una enorme contradicción hasta que el presidente dijo, ya no le den vueltas, fui yo. Y sí, yo ordené que lo soltaran. Y Correcto. lo soltaran para evitar. Y es curioso porque un baño hay que de recordar, sangre. si eso fue un viernes, mal no recuerdo. Sí. No, el Culiacanazo fue un jueves. Un jueves. Termina dándole un sentido de lógica el canciller el sábado, creo que en Puebla, en una gira donde dice, pues es que hubiera habido 5,000 muertos. Es el que termina dándole un sentido porque de salida. la conferencia de prensa del viernes a la mañana siguiente, que no recuerdo en dónde estaba. Sí. El presidente Estaba venía fuera. de Oaxaca, pero la conferencia creo que Se da en otro lado, efectivamente. se da en otro y el lado. sábado estaba en Fue otro lado. un Sí, no, fue en desastre esa Puebla. conferencia, Sí. es la de las contradicciones de Durazo y todo. Pero es el canciller el Sí, que empieza que a termina enmendar dando el el discurso causa y de el salida. presidente lo asume plenamente. Sí los hubiera habido, Manuel. No, seguro Muchísimos sí. muertos. Sí, no. Estaba tomada la ciudad por completo. Bueno, pues dice el presidente hace unos minutos, yo creo que sabedor de que es una frase polémica que no pegó, ojo, que no pegó, La de... la que hoy destaca Milenio, cómo sabes que no pegó? pues la vimos en la prensa y la verdad es que también bueno, escuchando no, ayer no los fue noticieros, reflejada en la salvo prensa los nacional. resúmenes noticiosos, tampoco fue motivo no sé. de grandes análisis ayer. Dice el presidente, nadie le preguntó, no fue un desliz, así pienso yo. Lo importante es quitarle a jóvenes a la delincuencia y dotarlos de oportunidades. ¿Le está quitando jóvenes a la delincuencia, presidente? ¿Qué indicador tiene? ¿En qué ha mejorado la vida cotidiana en 3 años, más de 3 años y medio, o 3 años y medio que llevan el poder? ¿Qué tal en Nueva Italia, en La ¿Cuántos Huacana, jóvenes? por ejemplo, ¿no? En Tumbiscatío. ¿Cuántos jóvenes le ha quitado Sembrando Vida o las becas que reciben a los grupos criminales? Dejamos la pregunta, hacemos una pausa. Estamos esperando una llamada de Rosario Robles, al parecer no va a llegar. A las 9:10 vamos a hablar con Mario Zamora, el senador sinaloense. Varios temas. Y en fin, tenemos mucho más. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Mañana. Nueve con 9, Sofía. Ciro, le preguntan al presidente López Obrador allá en Apodaca sobre esta carta que le envió el exgobernador Jaime Rodríguez el Bronco, pues para denunciar algunos abusos que está sufriendo en su detención, y el presidente respondió: en lo personal, yo considero que debe haber un trato, si no de privilegio, sino excepcional. Sí tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria, y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política, dice el presidente, y termina diciendo: yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y de su proceso legal. Y se lo dice en su cara a Samuel García. Sí, con el gobernador a un lado. Interesante. Bueno, está en la línea el senador Mario Zamora, ex candidato de la coalición opositora el año pasado al gobierno de Sinaloa, quien, pues hace un año, en junio, días después de la elección, dio uno de los, creo que de los testimonios más duros que hemos escuchado sobre presencia de grupos criminales en una elección, en este caso las elecciones de gobernador en Sinaloa y también las elecciones federales que tuvieron lugar ese mismo día, el primer domingo de junio del año pasado. No supimos más de él, él regresó al Senado, nos quedamos con la frase, Juan Pablo Pérez, de que no habría un abogado en Sinaloa que pudiera poner una denuncia contra estos hechos, porque los grupos criminales lo harían pedazos. En eso nos quedamos hace casi un año. Correcto, y pues al menos en Sinaloa no lo hubo. Dice el senador que ya nos contará que fue un abogado del CEN quien firmó esta demanda, que también nos dirá el senador si
avanzó, ¿no? Un año de aquello, Mario Zamora, senador del PRI. Gusto en saludarte, Mario. Un año, prácticamente, 11 meses y medio de distancia de aquello. Buen día. No se escucha, se perdió la comunicación. Ahora la restablecemos con Mario Zamora. ¿Te acuerdas que días después de Mario Zamora estuvo también en esa silla Silvano Aureoles? Vino todavía mismo, gobernador, claro, a decir lo mismo, pero lo que había ocurrido en Michoacán. Pero bueno, Mario Zamora, senador. Sí, ¿qué tal? Ahora sí te escuchamos bien. Prácticamente un año de aquellas declaraciones tuyas, y nos quedamos con: no encontrarán en Sinaloa un abogado que pueda denunciar estos hechos, la presencia de los grupos criminales en la elección del año pasado. Un año de aquello, Mario. Sí, y agradecerte mucho la oportunidad de decirte que todo este año hemos estado trabajando. De hecho, hace algunas semanas presentamos una iniciativa para que pueda instrumentarse en México el voto electrónico, una manera de poder acceder de manera más fácil y más segura a poder votar, porque tenemos que hacer algo. Si efectivamente no encontré un solo abogado, esa fue la realidad. Nadie quiso firmar la denuncia. Tuve el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien envió por avión a un abogado, llegó al aeropuerto, prácticamente firmó el documento y se regresó. Esa es la realidad de lo que vivimos y es lo que no queremos que vuelva a pasar. Incluso ayer estuve yo en Reynosa, Tamaulipas, acompañando la campaña del truco, haciendo un esfuerzo, platicando el testimonio para defender la endeble o la poca o la democracia que hemos construido todos los mexicanos. No debemos de permitir que lo que nos sucedió en Sinaloa, y no lo digo respirando por la herida y no lo digo porque el resultado no nos favoreció, simplemente porque es un testimonio real de lo que vivimos, y como mexicanos no debemos permitir que eso vuelva a suceder. ¿Y qué te dijo el candidato, el truco Verástegui, sobre han detectado presencia de grupos criminales en este proceso electoral en Tamaulipas? Pues mira, no entramos a detalle en el tema. Yo estuve en muchas entrevistas de radio y con medios y con grupos que están participando y apoyando la campaña. Hay que recordar, Ciro, estamos hablando que entre el miércoles de la elección y el domingo, el miércoles que termina la campaña sí, y el domingo que era la elección, pues más o menos hubo más de 1,000 personas privadas de su libertad. Así lo contaste aquí. Lo contaste aquí. Y Morena dijo: no es cierto, eso no es cierto. Bueno, creo que ya después de casi más de 3 años de gobierno, si alguna habilidad tiene Morena es la de mentir, o si le quieren llamar de tener otros datos. La realidad es la realidad, todos sabemos lo que pasó, y lo único que estamos haciendo, Ciro, es luchar para que no se repita. No le corresponde, Ciro, al crimen organizado o a los grupos delincuenciales, no les corresponde intervenir en las elecciones. Ellos se dedican a otra cosa, le corresponde al Estado, aunque el presidente diga lo contrario, que ahora parece que le corresponde cuidarlos. Bueno, al Estado le corresponde evitar que hagan ese tipo de acciones, pero en la parte electoral no tendría por qué participar de esa manera. Y te lo digo por una razón muy sencilla, Ciro. Uno puede competir en una elección con menos dinero porque eres más trabajador, eres más eficiente. Puede competir incluso sin contar con un partido que tenga una gran estructura electoral, porque si convences a la sociedad civil es mucho más grande que cualquier estructura electoral. Pero no puedes competir contra las armas, Ciro, pues no, porque no tenemos armas. Y si las tuviéramos, no estamos dispuestos a usarlas con un fin de esa naturaleza. Juan Pablo Pérez. Gracias, Ciro. Senador, buen día. ¿Ante qué instancia se interpuso esta denuncia de la que nos platica y qué fue de ella? ¿En qué va? No, fue ante el Instituto Estatal Electoral. Falló en contra y prácticamente pues ahí murió fue por unanimidad. Pero ante la Fiscalía, senador, ¿no se tuvo que haber interpuesto algo si hablamos de crimen organizado, bueno, delincuencia?
el abogado nos recomendó que debía ser ante las instancias electorales. Y así lo hicimos. Además, y eso le reconozco yo a los presidentes de los 3 partidos, a Alejandro Moreno, a Jesús Zambrano y a Marco Cortés, que este documento, que tenía casi más de 1000 videos que corrieron ese día por las distintas cuentas de WhatsApp, se entregó en la OEA y entiendo que también en la Secretaría de Estado en los Estados Unidos. Pero no en un juzgado sinaloense o mexicano. No, sí, en las instancias electorales. No, por eso, pero más allá de lo electoral, pero en judicial. un juzgado penal, nada. Cero. No, No hay una sola denuncia. 1000 videos, muchos testimonios, pero ninguna denuncia penal presentada. Pues mira, la verdad, Ciro, no a tantos testimonios, no fue fácil conseguir los testimonios, lo comentaba Juan Pablo ahorita en tu programa, Sí. y se entiende, pues nadie persigue aviones, nadie corretea aviones, nadie, como decimos en Sinaloa, a nadie le gusta tragar balas, ¿verdad? Fue difícil conseguir testimonios, fueron pocos, la verdad, a pesar que en lo privado fueron muchísimos. Pues vamos a estar muy atentos sobre el tema, especialmente en Tamaulipas, en Durango. Ojo con Aguascalientes, por el tamaño de Aguascalientes, basta con que hay una presencia de grupos criminales en unas cuantas casillas, en unas cuantas zonas, y podrían cambiar todo. En Hidalgo, los grupos del Huachicol y demás. Vamos a estar muy atentos. Te agradecemos. Ojalá mantengamos la comunicación, senador sinaloense Mario Zamora. Y comentarte nomás, si me permites, Sí. más allá de la preferencia electoral, creo que como mexicanos es nuestro deber intentar el mayor esfuerzo para defender nuestra endeble democracia. No es esa la ruta, que sean los grupos criminales quienes definan una elección. Gracias, Mario. Gracias, Ciro, gracias a todos. Gracias. Y gracias, Juan Pablo. ¿Algo más sobre Sinaloa? Pues agradecerte, Ciro, la invitación, un placer, un gusto, Manuel, gracias. Bienvenido. Nos vemos Muchas pronto gracias por aquí. Que así sea. Cuando pases por acá, aquí te esperamos. Gracias a nuestro compañero de Fórmula Sinaloa, de Grupo Fórmula, Juan Pablo Pérez. Muchas gracias. Gracias a Juan Pablo. Bueno, vamos a pausa, Ciro. Regresando, vamos a establecer contacto con Lourdes Mendoza, periodista que ha tenido del Financiero, por supuesto, columnista, y también la hemos escuchado aquí en una lucha legal en contra de Emilio Lozoya. Aparentemente hay información relevante por la demanda moral que estableció en contra de Emilio Lozoya por acusarla en falso, y que aquí ha presentado más de alguna ocasión evidencia que su defensa presentó y que entendemos hay algún resultado. Lo vamos a conocer luego del corte. Y desde el Vaticano se informa, Ciro, que el Papa va a tener una visita apostólica a Canadá. Viene acá a América entre el 24 y el 30 América, de julio. pero muy al norte. Pues sí, lejos de México, Ciro, ¿no? Lejos de Sinaloa. Lejos de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Porque pues por acá no lo invitan. Bueno, lo invitaron, pero no ha querido venir. ¡Ay! Y del Corcovado de Río de Janeiro. No, bueno, más lejos de ahí todavía, ¿no? 24 al 30 de julio el Papa, así que vaya haciendo sus arreglos. ¿24 de qué? 24 al 30 de julio. Bueno, para quienes quieran ir a ver Canadá, al Papa. ¿dónde? ¿Lado francés? O... Todavía no se anuncia, Ciro, las ciudades, por lo pronto, nada más. Quebec, Edmonton y Quebec. Son las ciudades que va a visitar el Papa. Muy bien. 9:20, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Manuel. Bueno, decíamos, Ciro, Lourdes Mendoza estableció pues un periodista, por supuesto, columnista y además compañera amiga de este programa. Querida amiga. Sí, por supuesto. Una denuncia en contra de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, entre las muchas personas que dijo que habían delinquido, incluyó a Lourdes Mendoza porque supuestamente había recibido una bolsa de una marca muy cara, no me acuerdo qué marca. Había mandado ¿no? un funcionario público. Un funcionario público, si mal no recuerdo, Luis Videgaray, ¿no? Que le había ordenado al señor Lozoya bolsas caras. Ya demostró Lourdes Mendoza que esa casa, no recuerdo el nombre, de verdad, de esta marca, ni siquiera existía como tal en México en ese momento, ¿no? Porque decía, mandé a Mazarik y ahí la compraron y costó tanto. No existía esa tienda en ese momento. Más testimoniales, le hicieron la vida de cuadritos para poder ratificar la denuncia. Aparentemente, pues ya lo que hay es algo avanzado en esta denuncia de daño moral que hace muy poco pudiste ratificar, Lourdes. Buen día. Buen día, Lourdes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos. Ahora sí les puedo decir muy buenos días, tengan. Muy buenos días. ¿Por qué muy buenos días, Lourdes? Pues se acuerdan que desde que se filtra la denuncia el 19 de agosto del 2020, la denuncia esta que hace Emilio Lozoya cuando lo trae para hacer que todo el circo de Odebrecht y cómo habían aceptado o habían votado a favor la reforma energética de Enrique Peña Nieto, cocochupos, y entonces éramos 17 personas las señaladas por Emilio Lozoya, 17 personas a las que nos pasaron por encima nuestra presunción de inocencia, 17 personas en donde no nos respetaron nuestros derechos humanos, y yo ese mismo día salí con un tuit y dije, esto es mentira, lo voy a demandar y voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Me tardé 1 año 9 meses en probar que yo tenía razón, que Emilio me había que había mentido, que lo que había dicho de mí era falso, y hoy, ahorita acabo de recibir la sentencia del juez, 1 año 9 meses después, en que dice, sí, Emilio cayó en falsedad de declaraciones y sí, me causó un daño moral. Emilio hoy tiene que pagar una cantidad de dinero, o sea, no nada más está en la cárcel y no nada más está tachado de ser un corrupto, sino lo que ahorita acabo de ganar con esta sentencia que dio un juez de un tribunal civil es corroborar que Emilio Lozoya me difamó y es un vulgar mentiroso. Y tendrá que reparar este daño moral con una cantidad. Exactamente. ¿La podemos conocer? Pero creo que el papelito habla por sí solo, me causó un daño moral, fue un mentiroso, y como bien lo hizo mi compañero y amigo Peregrino ahorita, exacto, no nos acordamos de qué tienda, porque yo no me merecía ese apelativo. ¿Cuánto dinero podemos saber, Lourdes? Es el que pues dice que son 500,000 pesos, pero más allá del dinero per se tenía la razón, me difamó y se lo demostré. Estuve 1 año 9 meses atrás del tema, todos los días, no quité el punto. Y se acuerdan ustedes que hace 2 semanas, creo que hoy, este viernes, son 3 semanas o 2 semanas que ratifiqué ya la denuncia, pero en el tribunal. Sí, sí. Ahora, y le puse otra denuncia porque la Fiscalía, al acusarlo directamente a él de haber sido el único beneficiario del dinero de Odebrecht, lo que hizo Emilio Lozoya es caer en falsedad de declaraciones. Ese delito se persigue de oficio. No sé si la Fiscalía ya le abrió una carpeta por ese delito, pero yo por lo pronto sí le abrí una nueva denuncia por falsedad en declaraciones y ese delito se paga con la cárcel. En sus cuentas, y a ver si podemos vernos, su cuenta de redes sociales, ya puso parte de la sentencia Lourdes, fundamentalmente que lo que dice es la declaración judicial de que el demandado incurrió en una conducta ilícita generadora de un daño moral en contra de la suscrita, en contra de la demandante, y dice muy claramente, ahí en la parte inicial del documento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sentencia definitiva. Esto, pues, supongo, Lourdes, ya no puede ser apelado. Según yo, sí. Según yo, evidentemente van a inconformarse y de ahí nos iremos a una tercera instancia que será la del amparo, ¿no? Pero aquí lo importante es que después de tanto tiempo le logré demostrar a Emilio Lozoya que sí era un vulgar ladrón. He logrado limpiar mi nombre, he logrado lo que le decía a doña Gilda la vez pasada en la última audiencia que tuvieron, que le decía a su hijito, ay, mijito, aguanta, ya esto va a acabar. No, señora, su hijo es un criminal confeso. Y yo sí, en cambio, le estoy educando a mi hija a que se tiene que defender y que la defensa de la dignidad, no importa contra quién sea, vale la pena emprenderla, aunque te lleve parte de tu vida el año 9 meses, más la que le sigue. Bueno. Aquí no se vale venir a nada más a difamar por querer tú salvar tu pellejo. Aquí en este país existe la presunción de inocencia, pero además existe el que acusa prueba. Y no puedes venir tú a buscar un criterio de oportunidad embarrando a todo mundo para salvarte tú sin tener prueba alguna de lo que estás diciendo. Gracias, Lourdes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar acompañándome en este camino. Gracias. Y, ¿sabes qué? Gracias a Jovita Coello, que es mi abogada, y decirle que sin ella no podría haberlo hecho. Bien, muy bien. Pues saludos a los abogados Coello, en particular a los abogados Coello. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes, buenos días. Adiós. No sabía, ¿tú sabías? Sí. Yo no. Sí.
Avísenme. Infórmenme, ¿no? Sí. Perdón, una disculpa sincera, sí. Bueno, ¿terminó ya la mañanera? ¿Sigue la mañanera? ¿Volvieron a tocar el tema del Bronco? No, ya no. Bueno, Ni de Michoacán, ahora ¿verdad? nos cuentas. Humberto Padgett, buen día. Hola, Así Ciro. que nos platiques, yo creo que después Buen día, don Humberto. del corte, lo que viste y viviste ayer en él, ¿fue el Salón Los Ángeles? Sí, en la Guerrero, en el mítico. Uno chambeando y él divirtiéndose. No, pero qué interesante lo que ocurrió ayer, pero Sí. creo que lo veremos después del corte. ¿Qué opinas de la información que dio a conocer temprano el general de la Defensa sobre los hechos del miércoles en la Tierra Caliente, Michoacán? Anoche presentamos tu trabajo en la televisión que cuestionabas que el golpe de desmantelar laboratorios de metanfetaminas fuera tan grande como decía el gobierno, a juzgar por la imagen que habían presentado. Sí, correcto. Pongamos las imágenes de ahorita y te comento A ver, las tenemos ahí. lo que vemos. Sí. O sea, porque a final de cuentas lo que presentaron ayer fueron unos tambos viejos arrumbados. Estamos viendo las imágenes No, pero de a ver si la podemos ver corretiza. las imágenes Lo de de hoy. hoy. Así no las Lo veo. de hoy. Sí. Lo que mostró Presentó el el general general secretario. Luis Crescencio Sandoval, y ahora sabemos que el asunto no se limitó a hechos ocurridos el martes, sino que hubo consecuencias durante el miércoles. A ver, vamos a quedarnos en esa primera imagen. O en la que quieras, Andrea Corona, pero déjame una. Estamos viendo ahí unas camionetas decomisadas, una con el cofre abierto. La verdad es de que son vehículos viejos, una estaquitas Nissan arriba a la derecha que tiene bidones como los que utilizan los guachicoleros y rótulo de equipo Los Pelones, con lo que se sugiere sí pertenencia a uno de los grupos de la delincuencia organizada. Se ha hablado que sería Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque la información que existe es de que estas personas ya no están operativas ahí. Vamos a ver la siguiente, si se puede, la de los tambos. Bueno, ahora estamos viendo un sembradío de marihuana, que estamos en medio de un proceso de legalización de la marihuana, y se sigue destruyendo la riqueza cuando la Suprema Corte ha considerado que eso, cuando un individuo lo trae en el bolsillo, no representa un daño grave a su salud. Y se Pero sigue persistimos. poniendo en riesgo la vida de cuántas personas, el riesgo de enfrentamientos, de matanzas, para destruir algo que de alguna manera ya es legal. Ya es legal. Qué contradicción. Pero ahí está la tibieza del gobierno, el presidente López Obrador en el tema, la tibieza de los legisladores en el tema y la tibieza de los jueces en el tema de la marihuana. Vamos a poner los tambos, a todos por les favor. toca. Sí. Bien, seguimos viendo tambos viejos. O sea, lo que pasa aquí es de que un laboratorio de metanfetaminas... Esas son de hoy. Esas son las que mostraron ahorita. Son porque dijeron distintas de las de ayer. que no fue un narcolaboratorio, sino que fueron 5. ¿Qué hace un narcolaboratorio para este caso? Pues 5 laboratorios. unos tambos. Con 9 reactores y 10 condensadores. Sí, pero si tú ves lo que llaman reactores, que son las tinajas metálicas, la imagen de arriba a la izquierda, ya están hasta agujereadas, están oxidadas por uso. Este equipo no es permanente, se tiene que estar renovando constantemente. Hay una imagen abajo a la derecha de los tambos en que vemos varios botes arrumbados de color azul, de esos que compras en Iztapalapa porque no tienes nunca agua y tienes que rellenarla. Así de fácil es conseguirlo. No se da a conocer nuevamente que se haya decomisado metanfetaminas, que es el producto de esa síntesis. No se da a conocer que haya habido detenciones, no se habla de volúmenes de precursores químicos, no se habla nuevamente de detenidos, y lo que tenemos es pues unos laboratorios que parecen abandonados, y las personas que conozco y que han incautado laboratorios de este tipo activos dicen: no hay flama, es decir, no hay instalación de gas y no hay instalación eléctrica, porque esto también se trabaja de noche. Entonces lo que tenemos... Y no hay evidencia en video. No, tampoco. Optaron por presentar fotografías. Tinajas viejas. Repito, no tenemos mejor información. Más información de la que dio a conocer la Defensa Nacional. Pero nos quedan ciertas dudas a trabajar en los próximos días. Volvemos, 9:35. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
7:39 por la mañana, esta es la información. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, explicó esta mañana que el miércoles, un día después de haber sido repelidos por un grupo de personas no armadas en Nueva Italia, Michoacán, los soldados se reforzaron con apoyo de guardias nacionales y policías estatales para regresar a la zona con un grupo de 512 elementos y de ese modo aseguraron 5 laboratorios clandestinos y 19 plantíos de marihuana. Me tardé 1 año y 9 meses, pero demostré que yo tenía la razón y el juez que llevaba mi caso acaba de determinar que Emilio Lozoya cayó en falsedad y me difamó. Me tendrá que pagar 500,000 pesos por daño moral, informó por la mañana la periodista Lourdes Mendoza. Estamos luchando para que el crimen organizado no participe otra vez en las elecciones de Sinaloa. A ellos no les corresponde intervenir en las votaciones, se dedican a otras cosas, aseguró por la mañana el senador Mario Zamora. Dijo que pueden competir con menos dinero y hasta sin partido, pero no lo pueden hacer contra las armas. Pese a lo anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda, no se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del programa anunciado la semana pasada para combatir la inflación. Se está llevando a cabo la audiencia para resolver el juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y un grupo de buzos sobre la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Esta audiencia es en Mérida de manera virtual y el juez determinará si la suspensión es definitiva. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 22 centavos. ¿Terminó la mañanera, Sofía? Ya terminó el presidente esta mañanera allá en Apodaca. Habló al final de de la Cumbre de las Américas, la postura que ha tomado México. Insiste el presidente que se debe invitar a todos los países. Le preguntan si no podría considerarse como un boicot o como una derrota para el presidente Biden que no se lleve a cabo esta cumbre. El presidente dice que no, que en política no hay absolutos, que no se puede tomar así. Y le preguntan también si él haría un llamado a otros países a que se sumen a su postura de no acudir. El presidente dice que no, que cada uno debe tener su propia postura. Dice, nosotros no queremos protagonismo, nosotros ya manifestamos nuestra postura y que el resto de los países decida lo que ellos quieren hacer, pero insiste en que no se puede hacer una cumbre de las Américas excluyendo a algunos países. Y ya. Y nada más. Bueno. ¿Ya no volvió a tocar el tema del Bronco de Jaime Rodríguez? El tema del Bronco no, ese ya no lo volvió a tocar. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Sofía. ¿Qué viste ayer en el Salón Los Ángeles, Humberto? Bueno, una de verdad inimaginable puesta en escena, una reinterpretación de La Mataviejitas, la asesina serial que así está enlistada en los compendios. Que entrevistaste hace 3, 4 años. Sí, tengo que decir que La Mataviejitas que yo conocí y La Mataviejitas que ayer yo vi son personajes distintos gracias a una ficción que así hay que entenderla en una puesta en escena a partir de una novela escrita por Bernardo Esquinca, y estamos viendo en pantalla a una Mataviejitas que es una mujer segura de sí misma, echada para adelante, es una mujer con conciencia de su sensualidad, es una mujer atrevida, que se abre paso en un mundo en el que el machismo impera y sin que sea una justificación, y existe esta participación. Esto es expreso, se dice, sin que estemos de acuerdo con lo que haya hecho la Mataviejitas, tenemos también que entender que esta es una mujer que atravesó la violencia desde su infancia, fue abusada sexualmente desde pequeña, tuvo relaciones con hombres que le robaron, que la golpearon, que la mataron, le asesinaron a un hijo con una extraordinaria brutalidad, y asomándonos a la biografía de Juana Barraza, entonces se crea un espectáculo que más bien tiende al humor y en el que se rompen las reglas de la corrección política gracias a la ficción, y entonces podemos ver situaciones como estas. Vamos a ver y vamos a escuchar lo que pude ver ayer en la puesta en escena de Asesina Íntima, Confesiones de una Mataviejitas. Caray, ¿cómo te gusta el argüende? ¿Por qué no les platicas de tu padrino, de tu padrote, ese santero del caldero, que se comunicaba con los muertos para predecir? En el que en la ficción hacen coincidir en Santa Marta a la Mataviejitas con la narcosatánica.
Sara Aldrete, recordemos también, otra de las mujeres relevantes en la historia criminal mexicana. Ellas coincidieron efectivamente en el penal. Y entonces tienen un diálogo en la realidad imposible, pero en el planteamiento de esta ficción válido, en el que hablan de lo que significa ser mujer y ser una criminal, y atreverse a levantar la voz en un mundo dominado por una policía permanentemente corrupta e ineficiente. Cada actor hace 4 o 5 papeles. Nunca dejas de estar atento a lo que ocurre en el escenario. Un buen trabajo. A mí me parece que sí. Ahora, es un trabajo que está descrito por ellos mismos como un barroco tropical. O sea, imagínate un aparato de estos, como un árbol de la vida de estos de Metepec, pero de repente sale una Yuri y cantan alguna canción de Yuri, o de Daniela Romo, o un viejo bolero, o una salsa. Estamos en el Salón Los Ángeles. O sea, hay un propósito popular. Llenaron. Una única presentación. Una única, todo esto para una sola. Lamentablemente, por el momento, no hay. Temporada, no. Como Aventurera en su momento. Que estuvo presentada ahí por la gran Carmen Salinas, con Edith González Amas, que en paz descansen, y hay un propósito de llevar a la gente a este lugar que es representativo de la diversión nocturna de la Ciudad de México. Estamos hablando de La Guerrero, en el pleno corazón de la Ciudad de México. Es un lugar con los techos bajos. Uno se puede imaginar a Tintán ahí bailando, y ahí es en donde pusieron en escena. Vamos a escuchar un poco más de voz de Chana Barrera, como como nombran aquí a Juana Barraza. Hace unos 13 años, la noche en que la borracha armó tremenda borrachera. Era la madrugada, nomás quedaba un tipo, Juan Larios. Se había acabado el alcohol y la borracha suplicaba por más. Es que la no me trato, cabrón. Qué interesante, pero ¿por qué toda esa producción para una sola? Están considerando sacarla a circular dentro del país. Fue también a propósito del 10º aniversario de la empresa que está produciendo el espectáculo. Meten también hasta una sonidera. O sea, es un ensamble. Creo que hay un propósito muy libertario de hacer teatro aquí, que exige ponerle control a la corrección política, y que nuevamente, gracias a la ficción, pueden ser así de disruptivos y burlarse de la tragedia cotidiana, también entendiendo que el humor es una vía para salvarnos de este nubarrón en el que estamos metidos, en el que los periodistas que nos dedicamos a asuntos de seguridad tenemos a la gente, y entonces reflexionar, qué chingados, y si también nos reímos de esto, y si también lo comprendemos a partir de esto. ¿Y la Mataviejitas? La Mataviejitas sigue vendiendo sus taquitos de suadero. Dicen que le quedan muy ricos. Pero ahí en Santa Marta. Sigue en Santa Marta. Está condenada. ¿Habrá participado? No sé, habrá sido de las mujeres que habló. Porque ella sí está sentenciada, ¿verdad? No, ella ya está sentenciada. Ella siempre ha estado en la negación de los crímenes. Entonces no se presta a estas cosas. Ahora, estuvo la perito forense que hizo el busto de plastilina, que resultó ser exactamente igual al aspecto que tenía Juana Barraza, y que constituyó la pieza clave para que pudieran detenerla, porque la policía, y aquí el policía que representa aquella procuraduría de Bernardo Bati, ¿se acuerdan? Sí, es el policía de Barrigón comiendo tacos de tripa afuera del centro médico, esperando que saliera el enfermero que andaba matando a las viejitas. Y aquí también hay una reivindicación a ese trabajo. La gente se la pasó riendo. Hay momentos en que hay una muchacha que canta chingón, pero verdaderamente bien canta esa muchacha.
La verdad es de que ojalá que la gente tenga la oportunidad de poder seguir viendo esto. Pues si la pone, sí, porque pues sí, ojalá se pueda, ¿no? Ojalá. Si no la ponen, Ojalá, pues va a estar difícil. ojalá. Que se vaya a Guanajuato, a Zacatecas, a Yucatán, o sea, a la tierra caliente, Michoacán. Sí, ya que se rían esos güeyes. O sea, bueno, adiós, Humberto. Adiós, Cambio de tema. Bueno, ojo, para las personas que circulan allá en la zona de Chalco, en el Estado de México, madres de familia están realizando un bloqueo parcial, pero es un bloqueo en la caseta de la autopista México-Puebla, denunciando la desaparición de un joven a finales del mes de marzo en la colonia San Mateo, Huitzilcingo. Así que, ojo, ahora es un bloqueo parcial en la México-Puebla. Bueno, la semana pasada, Ciro, que se presentó el programa, pues este programa para intentar detener la crecida de precios de productos por lo menos básicos, 21 productos básicos. Estábamos diciendo temprano en el programa que no se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para poder liberar de impuestos a productos de importación. Seguramente se publicará. Pero si hay otros, Miriam, tú que hiciste ese trabajo hace una semana, pues quizás hace más de una semana, ¿qué viste ayer en tu recorrido por el punto central de abasto con 2 o 3 productos? ¿Qué precios encontraste? Y a la pregunta de ya empieza a verse el efecto de no subir los productos de precio. Buen día. Buenos días. No, fuimos a la central de abastos, ahí iniciamos estos recorridos. Es un punto de referencia porque marca los precios tanto en mercados, en recauderías, pequeños establecimientos, ¿no? Y no, platicamos con los carniceros, sobre todo porque uno de los precios de lo que más se queja la gente es que el precio de la carne en específico, el bistec de res, que está marcado incluso como uno de las prioridades en la canasta básica, pues no baja y está entre 196 pesos, por ejemplo, en una tienda soriana, 196 pesos el kilo, un centro comercial en 199 y en promedio en la central de abastos, por ejemplo, lo encuentras en 175, 190, depende también de la calidad y el tipo de carne, pero no baja. Por ejemplo, el huevo es otro de los que lejos de estabilizarse el precio va subiendo. Todavía hace un par de semanas estaba en 40 pesos el kilo, Ciro, y ahorita ya lo encontramos, son precios de ayer actualizados en la tarde. Ya en un centro comercial lo encuentras a 46.50 el kilo de huevo, 52 pesos. En la central de abastos todavía lo encuentras en 40, 42 pesos. Los precios no se han logrado todavía detener, no se ha detenido la subida. Consultaba con David Páramo el día de ayer, le digo, ¿cuándo se puede ver ya realmente este impacto en esta política o programa antiinflacionario? Me dice, yo creo que en 15 días. ¿Quién está pagando los platos rotos, Ciro, Manuel? Pues directamente los comerciantes, sobre todo en el área de carnicerías. Nos dicen, ya sube la carne, nosotros tratamos de estabilizarlo, sobre todo por la cuestión de la competencia, ¿no? Si yo tengo que bajar mi precio porque el de la carnicería de enfrente le va a bajar un peso y la gente se va a ir de aquel lado. Entonces también están sacrificando ganancia con tal de no hacer una subida de precio de 10 o 15 pesos, que es lo que marcaría en el precio de la carne. Por ejemplo, el chile jalapeño, que también está dentro de estos 20 productos, se encuentra en 32.50, 36.90 en centro comercial. Entonces no han bajado los precios. No han bajado, Ciro, son precios que están, pongo este ejemplo porque es una verdura barata. Y está en esos precios. Y si hablamos de los otros productos que no están en la canasta básica y que son incomprables ahorita, por ejemplo, es el aguacate, 110 pesos el kilo, te cuesta lo mismo que un kilo de pechuga. Bueno. ¿No? Esos no se han estabilizado y daremos seguimiento. No han bajado los precios. No han bajado. 15 días. O no se han estabilizado, porque el chiste no era bajar, sino que ya no subieran los precios. No, los precios siguen subiendo. Gracias, Miriam. Bueno, gracias, Manuel. Antes de irnos, Ciro, con Jaime Anchustegui, simplemente para ver una campaña que desde la patrulla fronteriza se está moviendo para otra vez incentivar el tema de ubicar y pues no hacerle caso a los coyotes, a los que brincan a los migrantes ilegalmente en la frontera, Jaime. Ciro, Manuel, muy buenos días. El coyote es un criminal, no caigas en su trampa. Es lo que leen los carteles de la nueva campaña de la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos para frenar la migración irregular e indocumentada. Esta es una nueva campaña que se enfoca en la concientización del migrante hacia los riesgos que representan los ya muy
conocidos coyotes en la frontera, y es que la Casa Blanca planea desmantelar el título 42 el próximo 23 de mayo. Recordemos que el título 42 es una política de salud que se comenzó a implementar con el presidente Trump durante la pandemia, durante los indicios de la pandemia COVID-19. Con esta política se facultó a los Centro de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos determinar qué población en riesgo pone en riesgo a los estadounidenses y así evitarles la entrada. En pocas palabras, era una deportación expedita. Sin embargo, la decisión de eliminar este título ya fue demandado por varios estados de Estados Unidos que pretenden que se mantenga el título. Entonces, hoy vemos esta nueva campaña del gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes. ¿En redes sociales? ¿En dónde está? La lanzan en redes sociales y supongo que le darán posicionamiento en la frontera y en los caminos. Habrá que ver y habrá que estar atentos el fin de semana a ver qué tipo de difusión tiene la nueva campaña. Bueno. Muy bien, pues, ya a ver si tiene éxito. Pues ojalá, porque, a ver, ¿no? ¿Viste las imágenes que retomamos anoche en la televisión? ¿Cómo van a entregarse? Ya los migrantes no tratan de eludir, como cubanos, en tanto tiempo lo hicieron, sí. No tratan de eludir a las patrullas fronterizas, van a entregarse. A ver, ya no nos da tiempo, pero ayer eran sobre todo cubanos. Grupos de unos 50, 70, ¿no? Más o menos. Sí, entrando a Estados Unidos a entregarse. Sí. En 2021 a las autoridades estadounidenses con la idea de que se dé. Ahí está. Somos cubanos, súbenle un poquito. Quizás está más. Con la idea. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Son la punta de dónde vienen? Que Cuba. La autoridad les dé el asilo y se puedan quedar en Estados Unidos. Ya no están tratando de huir de la patrulla, de la migra, sino entregarse y a ver si administrativamente los pueden recibir. Gracias, Jaime. Se quedan con Javier Poza. ¿No? Con Javier Poza. Buen fin de semana, pásela muy bien. Con la Loca presentó